Hola mis amados hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro servicio esta hermosa mañana, día domingo. Espero que todos estén contentos, felices en sus casitas, y los que estamos aquí listos, dispuestos a alabar el nombre de nuestro Dios, que estemos con alegría y con gozo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Oremos. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, en estas horas te damos muchas gracias porque nos has dado la oportunidad de estar aquí de pie. En estas horas, oh Dios, poder recibir el aire, la frescura de esta mañana, Señor, es por tu bendición. Y tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, como nos dice tu palabra. Así que muchas gracias, Señor. En estas horas, que tú seas el invitado de honor, es nuestro deseo también. Que en esas horas, oh Dios, tú recibas toda la alabanza y toda la gloria que es dedicado solamente a ti. Bendice, Señor, todo lo que se va a cabo y que te agrade, Señor, de nuestra alabanza, del fruto de nuestros labios. Cada uno de nosotros estamos listos y dispuestos, Señor, con el corazón listo para adorarte en esta hermosa mañana. Te damos gracias, rogamos tu bendición en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a cantar himnos, pero antes también quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes quienes nos acompañan en esta hermosa mañana. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Espero que estén disfrutando de esta hermosa mañana y que la bendición de nuestro Dios sea para nosotros una satisfacción en nuestro corazón. Y también invitarlos a que hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, se está llevando a cabo la escuela dominical, pero el estudio lo estamos llevando en la casa pastoral, lo estamos grabando, pero también se está invitando a todo el que pueda venir y estar con nosotros, con gusto lo puede hacer. Así que está cordialmente invitado para que asista con nosotros a las 5 de la tarde, ¿sí? No se está llevando a cabo ahorita, pero se está llevando a cabo en la tarde, a las 5 de la tarde. Está cordialmente invitado. Así que con gozo hágalo también. Así que vamos a cantar 3 himnos. El primero es el himno número 1. Va a pasar aquí en la pantalla, lo vamos a tener. Himno número 1, enseguida el 33 y enseguida el 330. Santo, santo, santo. Siempre la
33. Alcancé salvación. Oh
levantar sus manos. Y así dejo el tiempo a mi hermano que trae la lectura de la palabra de nuestro Dios. A su hermano Edwin. Permítanme, hermanos. Buenos días, hermanos, los saludo en nombre de Cristo Jesús. Es para mí un gran honor estar aquí delante de la presencia de nuestro Señor, viendo caras nuevas, caras conocidas. Es un gran honor estar aquí. Estoy muy contento y muy gozoso porque pues Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. En esta mañana los quiero invitar a que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 19, versículo del 8 al 20. Y para los que están en su casa, pues si tienen alguna Biblia en mano, los invito a que me acompañen en este pasaje. Y los que están aquí y no cuentan con una Biblia en su mano, pues igual les invito a que me acompañen con su oído. Hechos, capítulo 19, versículo 8 al 20. Un amén cuando estén listos. Amén. La palabra de Dios dice así: aconteció, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuendo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacia Dios, milagrosos extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Señor Padre que mora a la altura de los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permite estar aquí reunidos, Señor, delante de tu presencia, Señor, alabando tu santo nombre, Señor. Te pido que seas tú, Señor, que mora en cada uno de nosotros, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Permite, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, que hable mediante tu Hijo, Señor, que trae el mensaje en esta mañana, Señor. Que sea tu Espíritu que ablande en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, para que tu palabra pueda permanecer en él, Señor. Te pido que seas tú el que esté con nosotros aquí, dándonos gozo y esperanza, Señor. Y que seas tú el único glorificado en esta mañana, Señor. Te pido, pues, Señor, que seas tú el que se quede con nosotros en estos días que han de venir, Señor, en este momento de contingencia, Señor. Que seas tú el que nos llene de gozo y esperanza, Señor. Te pido que veas por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, por ellos, por su familia, Señor, por su trabajo, Señor, por salud. Que seas tú el que esté siempre con nosotros, mi Dios. Te pido que veas que tu Hijo que trae el mensaje en esta mañana, que hables tú, Señor, mediante de él, Señor, mi Dios. Te doy gracias por todo esto, Señor, y te pido en tu santo nombre, Cristo Jesús, Señor. Amén. Es así como dejo el tiempo al pastor que trae el mensaje. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Contentos? ¿Bendecidos? Muy bien, qué bueno. Me da gusto escuchar eso porque cuando tenemos a Cristo, hermanos, todo debe estar bien. Todo debe estar bien, definitivamente que sí. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos el día de hoy a meditar en la palabra del Señor. Y bueno, es un tema que
Dios puso en nuestro corazón. Y bueno, muy poco a veces tocamos este tipo de temas, pero creo que el tiempo lo permite y bueno, porque también es necesario hablar a veces de estas cosas, ¿no? Bueno, antes de empezar, hermanos, quiero darles las gracias por sus oraciones, por mi esposa. Gracias a Dios ya se encuentra mejor. Esos problemas de la presión y todo eso le han causado muchas molestias últimamente y doy gracias a Dios porque ha contestado nuestras oraciones y ella ya se encuentra mejor, así que gracias por estar orando por ella. Y también doy gracias a Dios porque han seguido llegando muchos motivos de oración y damos gracias a Dios también porque ha estado dando muchas respuestas a cada una de ellas, así que hermanos, de veras, démosle la honra y la gloria al Señor porque solamente contamos con Él y Él siempre tiene una respuesta para nuestras necesidades, así que gracias a Dios por ello también. La otra cosa, bueno, ya nuestro hermano anunció lo de las clases de la escuela dominical que se están llevando por la tarde. Y también las meditaciones de entre semana también las estamos enviando y estamos grabándolas también, lo que es el miércoles y el viernes. Así que sigan orando para que todo esto continúe y podamos pues continuar adelante en la iglesia y llevando las cosas de esta manera. Muy bien, entonces bueno, vamos a orar primero, porque aunque ya oró nuestro hermano, pero vamos a orar una vez más. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por estar con nosotros. Y gracias también, Señor, porque hemos visto, Señor, la forma en que tú te manifiestas en nuestras vidas, Señor, de una forma maravillosa. Y gracias, Señor, estamos agradecidos en esta mañana por ello. Te queremos pedir, Padre, que seas con nosotros y que nos ayudes en esta mañana al meditar en tu palabra y que podamos, Señor, a la luz de ella aprender también lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, nos ponemos en tus preciosas manos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Una de las cosas, hermanos, que podemos decir en esta mañana, bueno, el tema de hoy es la superstición destruye. ¿Quién de aquí es supersticioso? ¿O ha pasado por esa situación de superstición? Bueno, sin duda, hermanos, quizás hemos tenido ese tipo de experiencias en algún momento de nuestras vidas. Y bueno, lo que se describe por supersticioso o superstición es lo que encontramos en una definición, que es la atribución de un poder sobrenatural que da suerte a objetos y acontecimientos que no lo tienen. ¿Sí? Y es un error, hermano, serio, que es producto de la fantasía, de la autosugestión o la mentira del diablo, que de hecho eso es lo que la Biblia nos dice en cuanto al accionar de nuestro adversario. Pero una de las cosas que nos dice también la palabra del Señor es que Dios abomina las supersticiones. Y todo aquello que está relacionado a ello. Y una de las cosas que también podemos decir, y bueno, les voy a mencionar algunas cosas que quizás a lo mejor ustedes han como les dije al principio, han pasado por ahí o la consideraron en algún momento en su vida. Y mire, por ejemplo, ¿ha escuchado lo del famoso número 13? Que de hecho hasta hay un dicho que dice, ¿verdad? Que en el 13 ni te cases, que dice, y ni te embarques, algo así, creo que por ahí va el dicho, sí. Por ejemplo, de los famosos gatos negros, dicen también que creo que si se atraviesa, no sé, y algo puede pasar, ¿sí? O pasar por debajo de una escalera, también dicen que tiene ciertas consecuencias. Un salero que se cae y se tira a la sal. Algunas cosas no las investigué a fondo, pero son cosas que están ahí y que han pasado y la gente piensa y le da cierta posición a este tipo de cosas. Un espejo que se rompe, un paraguas que se abre dentro de la casa. Y precisamente antier, de repente, no sé, a veces ya había pasado hace mucho, pero empezaron a aullar los perros en la casa, hermanos. ¿Qué se dice cuando los perros aullan? ¿Verdad? Que alguien va a morir o que alguien muere, en fin, cosas así, ¿no? Y ya estamos así como que con los pelos de punta, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Quién va a pasar o a quién se estará refiriendo, ¿no?
No se diga de amuletos, espero que nadie traiga un amuleto en la bolsa ahorita, ¿no? He visto a personas que traen el billetito de $2 ahí guardado en la cartera porque dicen que también, creo que... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no le va a faltar el dinero, ¿no? Y un billetito de $2 ahí, o alguna otra cosa, mis amados hermanos, o alguna otra cosa, ¿sí? O lo que decíamos, creo que lo mencioné la semana pasada, ¿no? Que se baja de la cama con el pie izquierdo y hasta se agarra la cabeza. No pudo haber hecho eso, ¿sí? O también, hermanos, cuando deseamos o queremos saber del futuro, ¿sí? Y bueno, hermanos, estas cosas están ahí, son cosas que se conocen, son cosas que busca la gente, son cosas que de alguna manera se han adherido a alguna de ellas con un fin o un propósito, ¿sí? Y por ejemplo tenemos el curanderismo, tenemos la magia, la adivinación, la astrología, no se diga cuando vamos al horóscopo buscando en el diario para buscar cuál es el suyo, hermano Alejandré. Sí, no le diga, hermano. Pero de veras, a veces la gente está pensando en ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para conocer, a ver qué hay más allá, a ver qué es lo que pudiera encontrar para mi vida. La quiromancia, la cartomancia, el tarot, los mediums, el espiritismo. Hermano, compre un periódico ahorita y vaya a la sección de anuncios. Hermanos, las páginas llenas de todo este tipo de cosas, y la gente las busca, y la gente está buscando la manera de encontrar alguna cosa para tomarse de ello y entonces hacer algo al respecto en su vida, ¿sí? El fetichismo, como decíamos ahí, o pensar en la buena o la mala suerte, ¿sí? Creencias, brujería, hechicería, ocultismo, idolatría. Deuteronomio 18, 10 al 12. Que no haya entre ustedes quien inmole en el fuego, o sea, sacrifique en el fuego a su hijo o a su hija, ni quien practique la adivinación, el sortilegio, la brujería o la hechicería, que nadie haga conjuros, o consulte a espíritus y espectros, o evoque a los muertos. El Señor detesta a quienes practican estas artes. Precisamente por estas costumbres abominables, el Señor tu Dios expulsa de tu presencia a estas naciones. Fue algo que el Señor hizo en el pasado cuando llevó a su pueblo a la tierra prometida con el propósito de que no se contaminaran, de que no hubiera nada que afectara la relación que debía haber entre Dios y su pueblo. De ahí que Él hace esta mención de estas palabras que deberían de quedar en el corazón y en la mente de su pueblo. De ahí, hermanos, que cuando somos dados, y déjeme decirle esto, porque de hecho yo el viernes en la meditación que tuvimos, yo daba algunas estadísticas de una encuesta que se había levantado incluso en los medios cristianos, y lo que más me llamó la atención es que se hizo dentro de una denominación bautista y las preguntas fueron dirigidas a los cristianos. ¿Sí? Preguntas que si existía el diablo, que ellos que creían de Dios, que era lo que ellos entendían en cuanto al valor de la palabra y todo ese tipo de cosas. Y hermanos, respuestas que dieron que no tenían nada de fundamento y de convicción en base a la palabra para poder responder con firmeza y con convicción lo que era necesario hablar cuando alguien preguntara algo al respecto. Y es interesante esto, porque esto nos habla precisamente, hermanos, que todo esto demuestra lo que muchas veces hay en personas así, o incluso creyentes. No es sino una mente dominada por miedos irrazonables o una falta de conocimiento de la palabra.
Y hay fiestas, incluso costumbres, tradiciones. De hecho, la próxima semana se va a celebrar esto que ya todos sabemos, lo del famoso Halloween y todo ese tipo de cosas. Tradiciones que incluso, hermanos, van permeándose dentro del ámbito social, incluso dentro del ámbito familiar, cuando nuestros pequeños que no tienen conocimiento de ninguna clase de cosas de este tipo, pero al verlas dentro del entorno donde están viviendo, el saber y conocer de todo ello, empiezan de alguna manera a pensar y a considerar que esto es parte de lo que hay que vivir, que es parte de lo que tenemos en nuestra vida y dentro de nuestra sociedad. Y hay fiestas y tradiciones y costumbres que reúnen un conjunto de supersticiones. Y por ejemplo, como decía esto, lo del Halloween, ¿sí? Supersticiones que aparentemente son inofensivas. En el pasado yo pensaba también así, de esa manera. Es una fiesta para los niños. Van a ir los inocentes, ya los vamos a cuidar, los vamos a llevar. No va a pasar nada. ¿Y qué es lo que se hace cuando se lleva a cabo esta fiesta, cuando llevan a los niños? ¿Qué es lo que hacen al llegar a una casa? Se dice por ahí un dicho, ¿no? Una frase, algo así, ¿no? O sea, trueque o algo así, o se va a hacer si no es un intercambio. Si no nos dan dulce, entonces va a haber una travesura o algo así se va a hacer, ¿no? Entonces el niño, ¿qué hace? El niño no sabe nada ni del diablo ni nada de eso, pero el niño ahí va y lo llevamos. Y el niño está escuchando, está viendo, está aprendiendo. Es algo de niños, no hay problema, es inofensivo. Y quizás sea hasta gracioso. Pero déjeme decirle que los efectos de este tipo de situaciones tienden a debilitar la resistencia de la persona, y no se diga de los niños. A tal grado que en algún momento dado ya están ellos también buscando algo de lo que mencioné al principio. Porque se relaciona, tiene que ver con eso, entonces no es malo. También lo puedo hacer, lo puedo buscar. Bueno, sí, está bien todo esto, pero aparte de eso, por lo demás soy tan normal como todos. A veces pensamos como que, creo que todo puede ser llevadero. Creo que todo puede ser permisivo, siempre y cuando no vaya a caer en tendencias que vayan a afectar de una forma grave mi existencia o la vida de los demás. Pero hermanos, muchas veces el aspecto de la superstición tiene consecuencias. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Estamos en un tiempo donde se oyen muchas voces que están restando importancia incluso a la evangelización. Que realmente esto no es otra cosa sino entender que la palabra de Dios y el mensaje del evangelio está centrado ¿en qué? En la verdad de Dios, en la palabra de verdad. Y a veces, hermanos, personas que incluso, como decía hace un momento, que se consideran incluso cristianos, evangélicos, afirman que vivimos en un tiempo en que las personas ya no valoran la verdad. Y sí es cierto. Les hablamos a veces de la palabra y la gente no quiere, ya no se rehúsa. Y no piensa que esto ya sea tan relevante. Y de hecho me puse a pensar mucho en esto, ¿no? ¿Cuántas de las veces, hermanos, hoy estamos a lo mejor cayendo en tendencias también como iglesia? Donde nos damos a la tarea de una evangelización basada en las necesidades. Donde vamos y hay que ayudar y suplir la necesidad de la gente. Y creo que esto ya está dando un cumplimiento a nuestro trabajo, a nuestro ministerio. Sin embargo, mis amados hermanos, creo que la presentación de la palabra del Señor o del Evangelio, como vemos en lo que nos dice el texto en esta mañana, de que Pablo, cuando estuvo en este lugar de Éfeso, él sabía que era bien importante y para él era una primacía el Evangelio que fuese predicado, porque era la verdad de Dios, era la palabra de Dios. Y sabía que eso era lo que representaba ante todo
lo que se estaba viviendo. ¿Sí? Y sabe una cosa, eso va a ser siempre así, porque la palabra es la verdad de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué, mis amados hermanos? Porque como creyentes, como cristianos, no se trata de pretender, sino tenemos la completa revelación de Dios para todas las personas. Pero tristemente, a raíz del sincretismo y a raíz de la superstición y todo este tipo de cosas, hay quienes han restado importancia a la veracidad y el contenido del Evangelio. Y esto nos lleva a pensar incluso en que hemos traicionado esa esencia y esa verdad de Dios ante el sincretismo y la superstición y todo este tipo de cosas que también vienen aunadas en nuestro entorno del diario vivir. Y a veces, aún como creyentes, hemos caído en tendencias de este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque el temor a los espíritus malignos, a lo desconocido, era precisamente la emoción dominante en Éfeso. Y podríamos decir que también sigue siendo el día de hoy y en nuestro tiempo y en todo el mundo todo este tipo de cosas. De hecho, hay países que se dedican, tienen mucha tendencia a este tipo de cosas, la magia, brujería y todo este tipo de cosas. Hay países que están ahí inmersos en todo eso. Como decía yo, los periódicos, la astrología y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero hermanos, esto era lo que prevalecía en este lugar. ¿Sí? Y mucha gente se valía de todo esto, y de hecho es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Porque se valían de los medios, los astrólogos y todo ese tipo de recursos para encontrar una dirección. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, la presentación de Dios como el Ser Supremo y Todopoderoso debe estar por encima de todas las demás fuerzas a las que acude la gente. Porque si tú y yo entendemos lo que es la palabra, en quién hemos creído, entonces sabemos lo que tenemos y que es de un valor incalculable. De ahí, hermanos, que en primer lugar vamos a ver la verdad de un ministerio contextualizado, la verdad de un ministerio contextualizado. ¿Cuál era la situación de Pablo? ¿Qué es lo que Pablo estaba llevando a cabo? Un hombre, hermanos, un hombre de veras que tenía una convicción profunda, un hombre que conocía a Dios, un hombre que tenía una relación con Dios, un hombre que se dispuso a predicar la palabra, cueste lo que cueste. Sí. Por eso en el contexto, si usted ha leído el pasaje, este capítulo 19 desde el principio, desde el 1 en adelante, vemos que a Pablo, al estar comunicando el mensaje y llegar a Éfeso, le impresionó evidentemente la falta de espiritualidad y poder en estas personas a quienes se les llamaba discípulos. ¿Sí? La respuesta que le dieron a la pregunta que él hizo en cuanto a si tenían el Espíritu Santo, y la respuesta que ellos dieron le mostró a Pablo que estas personas eran prosélitos. ¿Sabe usted qué es un prosélito? ¿Alguien puede levantar la mano y decir qué es un prosélito? Hermanos, un prosélito era una persona que no era judía y que era alcanzada por el Evangelio, y entonces muchos de ellos, a raíz de circuncidarse y adoptar las costumbres de los judíos, se adherían a ellos, pero la descripción de una persona así, que era un gentil, prácticamente un gentil, entonces se le describía como un prosélito. ¿Sí? De ahí que tenemos que conocer todo este tipo de cosas, porque ustedes y yo somos prosélitos, porque no somos judíos. Entonces creímos en el Evangelio, reconocimos al Señor, reconocimos a Dios, su palabra, su verdad, y ahora nos adherimos a estar con el Señor. Entonces, estos prosélitos, hermanos, eran discípulos de Juan, pero estaban todavía con la expectativa de la venida del Rey, y no verdaderos cristianos con la mirada dirigida, fíjese bien, de una manera retrospectiva, hacia una redención que ya se había consumado.
De ahí que Pablo entonces les revela en cuanto a la persona de Jesucristo y les describe y les enseña acerca de lo que ya se llevó a cabo, y entonces ellos, hermanos, entienden y aceptan y reciben. Entonces prácticamente a partir de ese momento están completos. Son bautizados, empiezan a profetizar, y entonces ahí están nuevamente ya ahora entendiendo lo que es la verdad. Pero sin duda, si hubiesen seguido así o estando así, habiendo conocido a Cristo, teniendo una relación con el Señor, pero no tenían completa todas las cosas. Por eso dice el texto, entrando Pablo en la sinagoga, ya en el versículo 8, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mire, cuando vemos el texto, hermanos, nos habla del interés, el denuedo, el cada día, la forma continua de un hombre que estaba dedicado a enseñar la palabra porque era necesario. De ahí que vemos a Pablo ejerciendo la práctica de evangelizar, y vemos entonces la verdad de un ministerio que se estaba llevando a cabo dentro de ese contexto, de ese ámbito en el cual la gente estaba viviendo. Entonces, hermanos, yo pregunto en esta mañana, ¿de qué manera estamos ejerciendo nuestro ministerio como creyentes? De manera que lo que hemos aprendido, nos estemos dando a la tarea de enseñarlo, de que lo conozcan, de que sepan quién es Jesús para mí. De ahí que yo haría la pregunta en esta mañana, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué significa la redención? ¿Qué significa ser justificado? Ser bautizado. Y ahorita voy a hablar precisamente en cuanto al bautismo también. Entonces tenemos que conocer todas estas verdades para realmente tenerlas en nuestros corazones y tener ese elemento de lo que está compuesto el Evangelio para predicarlo. Porque, hermanos, hay mucha gente en este momento, y déjenme decirle, como dije al principio, que en este momento está comprando un diario para ver su horóscopo. En este momento lo está haciendo. O en este momento está yendo con una persona para que le adivine su futuro. Hay gente que en este momento está llevando a cabo todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Sí. Y cuando vemos aquí como Pablo dice por 3 meses, y después más adelante dice durante 2 años, un hombre que se dedica a capacitar, a enseñar a las personas para que sean personas que estén debidamente preparadas y capacitadas para compartir el mensaje. ¿Y con qué se encuentra Pablo? Dice que cuando estaba en la sinagoga, dice que entonces empieza a haber ¿qué? Rechazo. Empieza a haber personas que discutieron con él, rechazaron, maldiciendo el camino. De hecho, cuando dice aquí el camino, sí sabe lo que significa el camino. El camino quiere decir, o describían en aquel entonces, a todas las personas que iban predicando la palabra. O sea, ¿qué hacían las personas? Iban por el camino, por los caminos, y iban anunciando el evangelio a toda persona. De ahí que entonces esa forma de hacerlo, de caminar y de ir en el camino, era la descripción con la que se conocía a las personas que estaban envueltas en esta tarea de compartir el evangelio, los del camino. De ahí que entonces es lo que dice aquí, maldiciendo el camino delante de la multitud. Entonces ellos estaban desprestigiando, ¿sí?, lo que Pablo estaba predicando. Entonces lo que Pablo hace
simplemente después de 3 meses decide tomar a estas personas que había durante 3 meses hablando con ellas, también enseñándoles, y los toma aparte, y entonces empieza un trabajo de enseñanza, ¿sí? Y lo que es más, cuando empiezan a conocer todo esto, la gente empieza a conocer y a escuchar y a aprender más. Y entonces Pablo, al ver el interés de la gente, dice la palabra que durante 2 años, y esto me habla, hermanos, del denuedo, del cada día, de la continuidad, en tiempo, en dedicación, en interés, porque otros conozcan de la palabra. Y entonces vemos a Pablo trabajando de esta manera, ¿sí? ¿Qué tanto, hermanos, estamos nosotros como creyentes realizando un ministerio de enseñanza, enseñando a otros, ¿sí? Para que crezcan, para que avancen en su conocimiento del Señor? Incluso fíjense, Pablo fue y buscó la ayuda de una persona que tenía un lugar, un espacio, una escuela, alguien llamado Tirano, ¿sí? Y entonces, fíjense, le concede, le presta, y entonces en esa escuela él sigue y continúa enseñando a la mayoría de la gente, que incluso se aprovechaban los momentos de descanso en las labores cotidianas y se aprovechaba para enseñar. Y cada día Pablo llevaba a cabo esto. Y entonces vemos que, hermanos, las personas, ¿sí?, estaban siendo alcanzadas. Y déjeme decirle, no había manera, fíjese bien, no había manera de que Pablo alcanzara o realizara todo el trabajo por sí mismo. No había manera de que lo hiciera. Déjeme decirle que si yo me dedico ahorita a hacerlo, imposible para mí sería que yo alcance Tijuana para Cristo, la verdad. Pero si me dedico a enseñar a otros para que también prediquen y a otros para que sigan predicando, entonces ¿qué va a pasar? Lo vamos a hacer todos, ¿sí? Por eso Pablo se dedicó y sabía que preparando a personas, enseñando, capacitando a cristianos para que hicieran el trabajo de ministrar a otros, entonces, hermanos, se podría lograr con éxito esta gran tarea, ¿sí? De hecho, Epafras fue un colaborador de Pablo que le ayudó mucho en este ministerio. No se diga Timoteo, también un joven que también enseñó Pablo para que también fuera y aprendiera. Y Herápolis también fue otra persona que ayudó mucho a Pablo. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer que hemos faltado a esta tarea, ¿sí? Hemos faltado a esta tarea dándonos cuenta que mucha gente está perdiéndose, está siendo destruida por tener este tipo de circunstancias y de situaciones en su vida. En segundo lugar, hermanos, la verdad del poder de Dios. La verdad del poder de Dios. Dice el texto, y hacía Dios, versículos 11 y 12. Se me perdió el texto, acá está. Dice versículos 11 y 12. Dios realizaba extraordinarios milagros por medio de Pablo, hasta el punto de que el simple contacto con los pañuelos y otras prendas usadas por Pablo bastaban para curar a los enfermos o expulsar a los espíritus malignos. Cuando tú estás dedicado a compartir la palabra, a servir a tu Señor, cuando estás entregado a la tarea de evangelizar y que otros conozcan a Cristo, Dios está contigo. Dios va a estar caminando contigo, va a apoyar tu ministerio, va a ejercer su poder en bien de los demás, porque te va a usar. ¿Sí? Y Dios, hermanos, va siempre a intervenir cuando tú y yo le servimos. ¿Sí? Dice que hacía milagros el Señor de una forma extraordinaria por medio de la mano de Pablo. Y cuando Lucas escribe este libro de los Hechos, porque él es el que lo escribe, ¿sí?,
Él estaba afirmando que estos milagros eran extraordinarios. ¿Sí? Y nos da ese ejemplo de la forma en que se estaban llevando a cabo. ¿Sí? Y lo va a hacer, hermanos, siempre, incluso de diferentes maneras. Y mucho de lo que sucedió en Éfeso tiene que ver con esa necesidad de demostrar el poder de Dios, porque era necesario que en este lugar conocieran de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las prácticas supersticiosas y de ocultismo estaban muy extendidas y también bien arraigadas en este lugar. Pero Dios, en su misericordia, ¿sí?, permitió que su poder se manifestara por medio de su Hijo amado Jesús, a quien Pablo conoció. Y ahora Pablo, un instrumento en las manos de Dios, hermanos, estaba siendo usado por Dios. ¿Se acuerdan que cuando Pablo se convirtió, qué dijo el Señor de Pablo a Ananías? Ananías tenía miedo de acercarse a Pablo, porque sabía que Pablo había hecho mucho daño a la iglesia. Y le dice Ananías al Señor: Señor, pero es que no sabes que este hombre... Dice, ve, porque instrumento me es este, y yo le haré entender lo que significa sufrir en mi nombre. Y entonces, hermanos, ahora Pablo era un instrumento en las manos del Señor. Y ahí estaba ahora manifestado el poder de Dios, que esto es una realidad. Y yo les dije ahorita al principio, cuando empezamos a tocar el tema, yo doy gracias a Dios de veras por la forma en que ha manifestado su poder y en las respuestas que nos ha dado. ¿Sí? Personas que han sanado del cáncer, ¿sí?, los niños restaurados en su enfermedad. Esta niña Mayita que no podía mover sus piernas, ahora las mueve ya. ¿Sí? Personas que estaban enfermas, hermanos, han sido sanadas. De veras, yo he visto, yo estoy bien agradecido por nuestro Dios, hermanos, porque clamamos a Él y Él responde. ¿Sí? Porque es la realidad y la verdad del poder de Dios. ¿Sí? Por eso cuando vemos aquí, incluso, mire, la gente, hasta podemos pensarlo de esa manera. Cuando la gente empieza a conocer del poder de Dios, ¿qué es lo que hace? Mire, va y hace lo que quizá era la práctica cotidiana de hacer cualquier cosa de esta índole. A lo mejor el pañuelo de Pablo, y tomaban el pañuelo, ¿no? O sea, o el delantal o lo que sea. Y hermanos, ¿sabe qué pasaba? Dios permitía. Dentro de ese ámbito de sincretismo religioso y de esa forma de entender las cosas, que a lo mejor algo podría ser bueno para ayudarme, pero ya la fe estaba despertando a la verdad del poder de Dios, y la gente llegaba a donde estaba Pablo, porque era el que hablaba de Cristo, era el que predicaba de la palabra, era el que hablaba del poder de Dios. Era un varón, un santo varón de Dios. En aquel tiempo, una descripción de una persona así era un profeta, un elegido, un siervo de Dios, un mensajero del Señor. Y entonces el delantal o ese con el que se ponía en la frente por el sudor y todo eso, porque en aquel tiempo era un lugar caluroso en ese lugar. Y Pablo se dedicaba pues a hacer tiendas. Entonces parte de sus utensilios eran eso, los delantales y todo. Entonces tomaban las prendas y entonces tocaban a la persona sanaba. Entonces, hermanos, cuando vemos manifiesto el poder de Dios, ¿sí? De hecho, en la palabra, en Hechos capítulo 5:15, encontramos, incluso, ¿se acuerdan que la sombra de Pedro sanó también? ¿Sí? ¿Se acuerdan de otro caso cuando con el Señor Jesucristo, allá en Mateo 14:36 y el Evangelio de Lucas 8:44? Se dice que pensaron, si solamente tocara el borde del manto del Señor, seré sana. ¿Alguien pensó así? ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Fueron sanados. Dios va a permitir las cosas para manifestar su poder sanador. Y vemos entonces, hermanos, que quizá esto fue lo que sucedió ahí. Una persona con necesidad de ser sanada tomó el paño de Pablo de una forma supersticiosa, por decir así, pero fue sanada. Dios permitió esto para que sucediera de esta manera incluso,
Porque en medio de la superstición y en medio de todo este tipo de cosas, Dios es misericordioso. Y Dios ayuda. Y Dios sana. Pero para que reconozcas y entendamos que el poder de Dios es suficiente. Como lo haga, no sabemos. Y a veces cuando oramos decimos, Señor, usa las manos de los médicos. Que los medicamentos sean los adecuados. Que, Señor, todo se dé de la mejor manera para que haya respuesta a esta necesidad de salud. Y pedimos a Dios. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Va a usar lo que Él quiera para llevarlo a cabo. Por eso, hermanos, vemos cómo el Señor hacía milagros extraordinarios, ¿sí? O sea, milagros fuera de lo común. Pero era la manifestación de Dios actuando, llevando a cabo lo que era necesario que se conociera. De ahí que tenemos que reconocer que todo lo que hace Dios, hermanos, lo va a hacer. Y a veces va a ser de forma inusual. A veces en los métodos que Él use, pero Él va a dar una respuesta. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es así. Dios le gusta hacer las cosas nuevas, diferentes, y la forma en que lo hace, hermanos, no importa, pero la realidad es que recibimos y nos damos cuenta que el poder de Dios se manifiesta, y entonces, hermanos, es una realidad. A veces queremos buscar un modelo bíblico para entender que esta respuesta fue de Dios, y eso era lo que esperábamos de esta manera. Hermanos, Dios lo va a hacer, y lo va a hacer como Él quiera. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer, por sobre todo esto, la verdad del poder de Dios. Y esta ocasión que mi esposa se puso enferma, porque se puso muy grave un día. Entonces, pues sí, obviamente, como todos reaccionamos, hay una situación de sorpresa y todo eso. Pero inmediatamente vamos a orar. Buscamos el rostro del Señor y pusimos todo en las manos de Dios. Y Dios dio respuesta. Es una bendición, hermanos, de veras. Tenemos que entender esto. El poder de Dios, hermanos. ¿Tienes algo en este momento que requiere que el poder de Dios se manifieste? Hermanos, búscale. Y Él te va a responder. En tercer lugar, la necesidad de una definición. ¿Genuino o falso? ¿Sabe qué significa ser genuino? Pero también sabe lo que significa ser falso. ¿Sí? Hermanos, dice el texto en el versículo 13 al 16. Había allí entonces unos exorcistas itinerantes, judíos, que también se servían del nombre de Jesús. El Señor, en sus exorcismos sobre los poseídos de espíritus malignos. La fórmula que utilizaban era esta: los conjuro por Jesús, a quien Pablo anuncia. Los que así actuaban eran 7 hijos de un judío llamado Esceva, jefe de los sacerdotes, pero el espíritu maligno le respondió: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? De pronto el poseso se abalanzó sobre ellos y dominándolos a todos los maltrató con tal violencia que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y maltrechos. La necesidad de una definición, de ser genuinos y descubrir si hay falsedad también. Estas personas invocaron el nombre del Señor, ¿sí? Y en aquel tiempo dice el pasaje que había esta clase de personas que practicaban este oficio con mucha superstición, ¿sí? Y hacían ciertas ceremonias, ¿sí? Pero me llama la atención que dice que eran judíos, exorcistas ambulantes, y trataron de imitar lo que creyeron que era una fórmula, porque en aquel tiempo es la práctica de la hechicería y la brujería. Era precisamente recitar frases o palabras que encerraban una fórmula mágica, por decirlo así, que había dado respuesta a sus prácticas.
Y no es otra cosa, hermanos, simplemente que el enemigo, detrás de todo esto, usando este tipo de maneras también para que la gente sea enganchada, por decirlo así, o sea atraída a este tipo de cosas. Mire, cuando la gente ha ido a buscar este tipo de personas, ¿qué es lo que la gente busca después? Y no solamente eso, sino que llega y le dice, hermano Irving, es bien buena esa persona, es efectiva, y si vas con ella, no hay nadie como ella. Hermano, a veces la gente recomienda tanto a este tipo de personas que dice, es tan buena que hermano, no es simplemente es una referencia que hago de decirle a alguien, ¿no? Pero no es porque tú lo hagas. Es como decirle a alguien, no, mira, ve, me funcionó, lo que dijo sucedió. Y hermanos, muchas veces el enemigo busca este tipo de personas para darles ese tipo de prestigio, ¿sí? Pero son personas que están usando el enemigo también, ¿para qué? Para que la gente vaya y caiga, ¿sí? Detrás de todo esto está el enemigo, hermanos. De ahí que se vale todo este aspecto de sus ángeles caídos, ¿sí? Los espíritus malignos. De ahí, hermanos, entonces que vemos que estas personas estaban llevando este tipo de práctica, este sincretismo religioso, ¿sí? Y entonces ellos pensaron que hacer eso, o hacer ese conjuro de esa manera, hablando estas palabras, iba a resultar con éxito su trabajo y la práctica que ellos realizaban. Estas personas, incluso la descripción que da el texto cuando dice que eran hijos de un tal sacerdote, o del sumo sacerdote, hermanos, esta forma o descripción de personas así, no deben estar ahí. ¿Qué hacía un sacerdote o gente de este nivel, por decirlo así, en un lugar como este? Y lo que es más, practicando este tipo de situaciones. Porque si era descendencia de la línea sacerdotal, deberían estar en Jerusalén. ¿Se acuerdan que los evangelios dicen que incluso estaban ahí como en lista, como en espera, porque cada año le tocaba ejercer a cada uno y esperaban su turno? Pero guardaban con celo mucho ese lugar que tenían de privilegio, porque era de Dios. Pero ver estas personas acá, judíos, practicando todo esto, muchas veces me lleva a pensar, a veces en el creyente, que debiendo estar en un lugar de privilegio, a veces cae en tendencias o en prácticas, a veces tan superficiales aparentemente, que se piensa que no es nada malo, que todo está bien, ¿sí? Y todo, hermanos, porque sabían ellos que el Dios de Pablo era un Dios que manifestaba su poder y que podría realizar, si ellos buscaban hacerlo, para lograr incrementar su prestigio, el que fueran personas más inminentes, ¿sí? Sabían que era el Dios de Pablo, pero también sabían que no era su propio Dios, por la forma en que ellos expresaron el famoso conjuro, porque dicen, te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Esto me está diciendo que ellos entendían perfectamente que no era su Dios. Estaban usando esto. Y muchas veces con este mismo patrón, hermanos, hay muchas personas que asisten a la iglesia, están dentro de las filas del cristianismo, ¿sí? Pero mis amados hermanos, al no tener una relación de cerca con Dios, el no entender que eso significa una relación con Cristo, hermanos, están apartados, están separados, porque no consideran al Señor como una prioridad. ¿Y cuántas veces, hermanos, tan inmersos se está en este aspecto de ocultismo, de buscar cosas de veras? Ahora con todos los medios que tenemos, hermanos, mucho más.
entramos a buscar páginas, entramos a buscar situaciones, incluso, hermanos, música. Hay música con mensajes subliminales. Pero ahí estamos buscando. Y lo que es una realidad es que nos estamos hundiendo más y más y más en todo esto. Tenemos que definirnos. O somos cristianos o no somos cristianos. Hemos conocido a Cristo verdaderamente, entonces seamos genuinos. Que nada de esto cobre interés en nuestra vida diaria. Porque Cristo es el Señor. No sé yo un amén. Cristo es el Señor. Una vez un hermano dijo, Cristo es el Señor, y todo en silencio. Cristo es el Señor 2 veces. Hermanos, hasta 7 veces lo repitió. No, hombre, a la 7ª toda la iglesia gritó, amén. Dice, Cristo es el Señor, hermanos, de veras. Tenemos que entender, hermanos, que si tenemos una relación con Cristo, tenemos que ser personas genuinas. ¿Por qué, hermanos? Porque es nuestro Señor, nuestro Salvador. Es nuestro pastor. Muchas veces, hermanos, conocemos al Cristo que predica el pastor, al Cristo que es el Dios de mi hermano, de mi hermana, o que es el Dios en quien cree mi tío o mi tía. Pero muchas de las veces, hermanos, nunca llega a ser o viene a ser una realidad en nuestras vidas. Y déjeme decirlo que a veces es así, por la forma en que nos comportamos y la forma en que nos conducimos. Donde hemos de ser genuinos, hermanos. ¿Por qué? Porque debemos de conocer quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, porque es el Salvador de mi propia salvación, porque a mí me salvó, yo lo entendí, yo lo experimenté, y ahora entiendo con quién estoy. Y busco, y debemos buscar, una relación con Dios muy de cerca, de tal manera que, hermanos, lo genuino se respire hasta por los poros. Yo creo que usted, si le diera un billete falso, no lo aceptaría, o sí lo aceptaría. A veces nos damos cuenta y ya caímos y ahí lo traemos en la bolsa. Nos engañaron. ¿Quién es Jesús para ti? Estamos ante la necesidad de una definición, donde así como estas personas creyendo que usando el nombre del Señor podrían alcanzar el éxito. Pero dice el texto que respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y también sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Sabe una cosa? Los enemigos, los espíritus malignos, el enemigo, el diablo, Satanás, él se va a preocupar por aquellos que le van a estorbar. Por aquellos que ni siquiera los conocen, no los toman en cuenta, porque ahí los tiene de su lado. Él se va a preocupar por aquellos. Y esto me habla de lo que ellos dijeron, ¿sí? A Jesús conocemos, y también sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Él sabía, sabía exactamente quién era Jesús, y sabían quién era Pablo. Pero dice, no conocía a estos 7 hijos del sacerdote, estos 7 que eran famosos, estos 7 que hacían todo este tipo de cosas. Porque sabía que no eran una amenaza para ellos. Entonces, hermanos, estas personas fueron tratadas tales como debían de ser tratadas. Por eso dice el texto que el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. ¿Sí? ¿Cómo es que estos 7 hijos de Seba, relación con una persona de la línea sacerdotal, sí me llama entonces la atención el darme cuenta que estas personas realmente no tenían una relación real y verdadera con Jesús? No tenían ningún poder espiritual. No entendían nada acerca de esto, simplemente estaban enfrascados en una situación de sincretismo religioso y aún de este tipo de prácticas en las cuales ellos estaban envueltos. Ahora, ¿usted ha leído la carta de Pablo a los Efesios?
¿No la ha leído? Léala, de verdad léala. Porque en esta carta, hermanos, Pablo describe de todo este tipo de cosas y de cómo la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente debe ser ese baluarte, ese poder y esa fuerza para entender de qué se trata una relación con Cristo. ¿Sí? De hecho, dice en cuanto a la grandeza y al poder de Dios, porque lo dice en el capítulo 1, versículo 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. De ahí que dice el versículo 21 de Efesios 1, sobre ese poder, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios por sobre todas las cosas, hoy y siempre. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. De ahí que la iglesia debe de ejercer este ministerio de proclamación. La iglesia debe de definirse, ¿sí? Reconocer el poder de Dios, pero también definirse en que todos los que la integran y la forman son personas genuinas, regeneradas, salvadas por el poder de Dios. ¿Sí? Y Efesios 6:12, en cuanto a la batalla espiritual, cuando habla allá en esta parte acerca de la guerra espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas personas, hermanos, fueron tratadas de esta manera, porque la realidad de sus vidas es que era una falsedad. No tenían una relación con Dios. De ahí que tú debes de pensar en esto seriamente. Si eres un creyente en Cristo, tú tienes que entender esto a fondo. Ir a la palabra, conocer al Dios que te ha salvado, el Señor que debe ser el Señor de tu vida, el que te ha justificado, el que te ha perdonado, el que te ama por sobre todas las cosas. Debemos conocer quién es nuestro Dios. Y que esto resulte en la práctica de una vida genuina, donde por todos lados todos conozcan que yo creo en Cristo y que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. En cuarto lugar, hermanos, reconocer nuestro pecado nos libera. Reconocer nuestro pecado nos libera. Dicen los versículos 17 al 20. Esto se supo en todos los barrios de Éfeso, tanto por parte de judíos como de no judíos, con lo que el temor se apoderó de todos, aumentando sobremanera el prestigio de Jesús, el Señor. Muchos de los nuevos creyentes no dudaron en reconocer públicamente sus anteriores prácticas supersticiosas, y un buen número de personas que se habían dedicado a la magia recogieron sus libros y los quemaron a la vista de todos. Un cálculo aproximado del valor de aquellos libros arrojó la cifra de 50,000 monedas de plata. Tal era la fuerza arrolladora con que se extendía e imponía el mensaje de Dios. Tenemos que reconocer, hermanos, el día de hoy nuestro pecado delante de Dios. Y al hacerlo, el manifiesto poder del Señor nos va a liberar. Necesitamos arrepentirnos. Y yo, como le decía al principio, quizá usted no esté a lo mejor practicando la brujería, pero sí está creyendo en lo que alguien le está diciendo. Quizá usted no tenga a lo mejor un amuleto ahí en su bolsa, pero sí considera algo más valioso que las cosas de Dios. Pueden ser muchas cosas. Tenemos que entender bien dónde estamos. ¿Quién es el Señor para nosotros? Estas personas reconocieron, entendieron quién era el Dios Todopoderoso.
vieron sus milagros, vieron su poder, vieron, hermanos, la entereza de un hombre dedicado al servicio. Y ellos, cuando ven todo esto, hermanos, simplemente reconocen su condición. Ahora déjenme decirle, hermanos, a veces ha habido tratos en el pasado. Y yo quizás no me he dedicado a investigar ahí en mi línea familiar. Pero había algo de eso por allá en el pasado con la abuela y todo ese tipo de cosas. A veces generacionalmente, a veces recaen todo este tipo de cosas. Y sin darnos cuenta. Ahí estamos comprometidos con algo porque alguien dijo, sí, mi descendencia también va de por medio. O muchas veces, como decíamos en las famosas fiestas y costumbres que hay, a veces caemos en esas situaciones que parecieran que no son nada grave. ¿Y qué pasa? Estamos pagando consecuencias por causa de nuestro error, de nuestro pecado. Y es tiempo de reconocer, hermanos, delante de Dios, porque dice que fue notorio a todos, ¿sí? Así judíos como no judíos. Y me llama mucho la atención en el texto cuando habla de todos, de muchos, de judíos, de no judíos, muchos de los que habían creído, muchos de los que habían practicado la magia, ¿sí? Dice, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchos de los que habían creído, también, los que habían practicado la magia, dice, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Qué guardas por ahí? ¿Qué tienes por ahí considerado de más valor que Cristo? ¿Qué es en lo que has basado tu vida personal? Por eso el incidente que vemos que sucedió aquí impresionó a la gente. La realidad de ese reino de los espíritus, del diablo, se dieron cuenta dónde estaban ellos parados y entonces les hizo temer al Señor y a todo aquello que tenía envuelta a toda una ciudad. Y todos responden al mensaje del Señor. Y dice la palabra que el nombre del Señor era magnificado, porque ellos se habían dado cuenta y tuvieron que reconocer que estaban mal delante de Dios. Y hermanos, Éfeso era una fortaleza espiritual del enemigo. De ahí que más adelante vemos en Hechos y en el libro de los Efesios, la diosa a la cual se adoraba ahí, ¿sí? Y había cosas malignas, había cosas que se practicaban, ¿sí? Tanto supersticiosas como satánicas, pero eran practicadas, ahí estaban, la gente estaba envuelta en todo ello. ¿Sí? Así que esos libros que ellos llevaron, hermanos, porque registraban incluso las fórmulas que habían resultado, que habían sido efectivas, y las registraban. Y las guardaban celosamente porque el revelarlas era como que perdiera su poder. Entonces, todo eso ahí lo tenían bien guardadito y guardaban y archivaban, todo eso ahí lo tenían. Era muy preciado, era valioso para ellos. Significaba el equivalente a las ganancias que habrían de ganar por lo que había resultado todo aquello. Entonces era tan valioso, pero dice, se deshicieron de todo y lo quemaron públicamente y venían confesando y dando cuenta de sus actos. Esto me habla de gente que renunció, gente que se detuvo, gente que entendió quién era Dios. Porque confesaron, llegaron a los pies del Señor. Y estos que creían en el poder de estos hechizos mágicos entendieron que aunque todo esto era valioso, a partir de hoy, de aquel entonces, Cristo era lo más importante. El creyente el día de hoy, hermanos, también debe hacer eso. Tenemos que reconocer que estamos fallando con Dios. Tenemos que reconocer que hemos pecado delante de Dios, que hemos cometido errores. Que no le hemos dado la respuesta que Él espera de nosotros.
Tenemos que deshacernos de todo eso, hermanos. Y déjeme decirle, ¿de qué tendríamos que deshacernos? A veces ahí tenemos imágenes guardadas, fotos del pasado de alguien, y ahí lo guardamos. Sí. Yo me pregunto si hoy se fuera a hacer una auditoría de los archivos en nuestras computadoras, ¿qué hay ahí? ¿Qué tenemos guardado? ¿Qué hemos seleccionado y lo hemos archivado ahí para después abrirlo cuando yo quiero hacerlo? Sí. ¿Qué hay de cosas relacionadas con la superstición, como decíamos al principio? O juegos que nos absorben, que allí estamos, inmersos, en vez de aprovechar el tiempo y tener un tiempo con Dios. ¿Sí? Cualquier cosa puede tener una conexión con el enemigo, hermanos, cuando no son de Dios. ¿Sí? Y sabe una cosa, y yo le digo en esta mañana, tenemos que destruir también todo eso, desecharlo, renunciar a todo eso. A veces, hermanos, en una ocasión, hace un tiempo atrás, y les digo porque caemos todos en error, hay un famoso juego inocente, hermanos, se ve inocente, un juego de esos de ¿cómo se llama? Candy, de bolitas de candy. ¿Cómo? Ese jueguito. Se ve inocente. Y es muy simpático y todo eso. Yo vi en una ocasión a una persona, porque iba a cenar a un restaurante. Hermanos, estaban todo, y el dueño ahí con la maquinita, es el teléfono, y y luego la empleada a poco tiempo también ahí estaba ahí. Seguido yo voy a ese lugar porque estaba cerca del trabajo que estaba haciendo, y me di cuenta, y empiezan a hablar, no, yo ya voy en tal nivel, y yo a tal nivel, y ya voy para acá, ya alcancé, y luego y dice una vez el dueño, dice, pues ya llegué al último, ahora estoy esperando a ver cuándo sacan los demás para ver, para seguirle. ¿Sabe qué pasó? Hermanos, lo que pasa es que perdió mucho tiempo, estaba absorto en todo eso, no tenía tiempo quizás ni para él, porque allí estaba pegado a esa cosa ahí. ¿Cuántas veces nos absorben tantas cosas que no son de Dios y tan inocentes parecen? Pero allí estamos inmersos y metidos con este tipo de cosas. Deshagámonos de aquello que no nos beneficia, porque sin pensarlo pudieran tener relación con aquel que estorba nuestro caminar para tener una relación con Dios. ¿Qué tienes? ¿En qué confías? ¿Qué es lo que está contaminando tu vida? ¿Qué es lo que estás amando más que Cristo? ¿Quién es en quien más confías? ¿Sí? Creo que es a la mayor brevedad y el día de hoy también de que reconozcamos dónde estamos y nos arrepintamos y le digamos, Señor, voy a abandonar eso, voy a dejar eso, voy a quitarme de eso. A partir de hoy, Señor, quiero tener una relación contigo, porque para mí tú eres lo más importante. Y aún, como decía al principio, aún en medio de este sincretismo religioso, dentro de esta superstición a veces que tenemos, Dios es misericordioso y es tan bueno que nos sigue bendiciendo, nos sigue tratando bien, con la esperanza de que un día nosotros nos arrepintamos, reconozcamos nuestro pecado y nos acerquemos a Él. La superstición destruye, hermanos. Quise tocar este tema por los días que se avecinan. El próximo domingo vamos a hablar de otro tema interesante relacionado a lo del Día de Muertos también. El viernes, creo que es el viernes, lo de esta fiesta creo que del Halloween, ¿no? El fin de mes, es el fin de mes, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas que hay. Las fiestas que se avecinan, va a haber mucha gente envuelta en todo esto. Y sigue perdiéndose, y sigue hundiéndose más en todo esto. Hermanos, es tiempo, como Pablo, predicar la palabra, enseñarla, escudriñarla y aprender más nosotros para crecer como cristianos y para que otros conozcan a Cristo. Sí. Entonces termino con esto, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude en esta mañana a reconocer todo esto. ¿Sí? Recuerden que tenemos un ministerio en medio de un contexto donde tenemos que urgentemente predicar la palabra. ¿Sí? Reconocer que la verdad de Dios, la verdad del poder del Señor, hermanos, ahí está. Simplemente, como dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Dios nos quiere bendecir. Pero también tenemos que ver la necesidad de tener una definición aquí y ahora
ser genuinos cristianos, hijos de Dios, y no caminar por el camino falso, pero sobre todo reconocer nuestro pecado, porque eso nos llevará a ser libres cuando tomemos en cuenta a Cristo en nuestra vida. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a ponernos de pie. Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque de veras cuánto daño se está llevando a cabo en la vida de muchas personas en este momento, Señor. Cuánta gente está sufriendo porque no tiene dónde tomarse, dónde aferrarse, y busca cualquier cosa, Señor. Padre, yo te pido en esta mañana que tenga misericordia de ellos, pero que también tengamos nosotros ese valor de ir a predicarles y hablarles de la verdad de tu palabra, para que ellos se encuentren lo que va a solucionar de manera radical la situación que están viviendo en sus vidas. Señor, que podamos entender la urgencia de predicar tu palabra. Y aún en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, Señor, mucha gente necesita conocerte. Padre, úsanos, Señor, así como usaste a aquel tu siervo, que hoy podamos también ser personas genuinas, personas que podamos ser usadas por ti, Señor, para que otros te conozcan, para que otros cambien su manera de vivir. Señor, porque tenemos la experiencia de vivir una vida contigo, Señor, que esto también sea conocido, que todos te conozcan por medio de nosotros, Señor. Y Padre, que todo aquello que está perjudicando a mucha gente en este momento, Señor, como dice tu palabra, tú retardas tu venida con el propósito de que todos vengan al arrepentimiento, pero si no hay quien les predique, Señor, que podamos entender nuestra responsabilidad siendo verdaderos hijos tuyos, Señor. Y Padre, también, ¿por qué no decirlo? Nada puede pasar si antes no reconocemos cómo estamos contigo. En esta mañana queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, porque sin duda muchos de los que estamos aquí, Señor, hemos fallado, hemos cometido errores, Señor, y tú lo sabes. Y quizás, Señor, hay cosas que no hemos dejado y que es necesario renunciar y abandonar todas estas cosas que nos impiden tener una relación contigo. Si en esta mañana hay alguien, Señor, tú toca su vida, toca su corazón, y Señor, que podamos abandonar todo aquello. Estas personas reconocieron y entendieron, incluso sabían que tenían todo eso, pero renunciaron completamente a todo y lo trajeron, y públicamente dando un testimonio lo quemaron. No importa lo valioso que hubiese sido, renunciaron a todo, porque encontraron lo mejor de lo mejor, al Dios Todopoderoso. Señor, que en esta mañana también nosotros podamos reconocer esto, Señor, y que podamos de veras con un verdadero sentido de arrepentimiento, Señor, pedirte perdón, y Señor, que tu misericordia sea con nosotros y también nos ayude a seguir adelante. Una vez más, Señor, gracias por tu palabra. Bendice tu iglesia, Señor. Tú sabes que te necesitamos, Señor, y estamos aquí delante de ti, Señor, de veras con ese deseo de guardar esto en nuestro corazón y entender, como dice tu palabra, que eres un Dios celoso y que no te agradas de algo que estemos llevando a cabo y que nos aparta de ti. Señor, nos ponemos en tus manos y gracias una vez más por todo lo que nos has dado. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Tomen su lugar. Damos el tiempo a nuestro hermano para que